¿Te has preguntado alguna vez por qué todos los movimientos de cambio político en América Latina terminan en autoritarismo, corrupción o frustración popular? ¿Por qué las revoluciones que prometen libertad entregan dictadura y los procesos de cambio que juran democracia nos dejan con más desigualdad y menos participación real? La respuesta está en un libro que la mayoría de politólogos latinoamericanos evita estudiar profundamente, sobre la revolución de Hannah Arendt, publicado en 1963. Esta obra no es simplemente otro análisis académico sobre movimientos políticos. Es el código de desencriptación de todos los procesos de cambio político de los últimos 200 años. Arendt escribió este libro después de vivir la crisis total de Europa, después de experimentar el desarraigo del exilio, después de observar cómo las sociedades civilizadas podían colapsar en totalitarismo en menos de una década. Su pregunta era urgente y personal. ¿Existe algo llamado cambio político auténtico, o todas las transformaciones políticas están condenadas a reproducir dominación bajo nuevas formas? Si sientes que la política latinoamericana te frustra porque siempre promete transformación pero entrega más de lo mismo, si intuyes que hay algo fundamentalmente equivocado en cómo pensamos el cambio político, si sospechas que nuestros análisis políticos están utilizando categorías incorrectas que nos impiden comprender qué está realmente ocurriendo, entonces Hannah Arendt comprendía exactamente esa sensación hace 60 años. Sobre la Revolución desentraña por qué la Revolución Francesa se convirtió en terror, por qué la Revolución Rusa derivó en estalinismo, por qué las revoluciones latinoamericanas del siglo XX produjeron caudillismo o guerras civiles, y por qué los movimientos de cambio contemporáneos están repitiendo exactamente los mismos patrones destructivos. Pero también revela por qué la Revolución Americana fue diferente, porque ciertos consejos revolucionarios europeos crearon espacios de libertad auténtica, y por qué algunos movimientos sociales contemporáneos contienen semillas de transformación política real mientras otros son simulacros de cambio. Al final de este video, comprenderás el marco conceptual que explica todos los procesos de cambio político mejor que cualquier análisis de ciencia política convencional. Más importante, tendrás las herramientas para distinguir entre movimientos que crean libertad política auténtica y aquellos que simplemente redistribuyen formas de dominación. Porque Hannah Arendt no escribió sobre la revolución para llenar bibliotecas académicas. Lo escribió para ciudadanos que necesitan comprender si los movimientos políticos de su tiempo van hacia la libertad o hacia nuevas formas de esclavitud. Y esa comprensión, en América Latina de 2024, no es académica. Es urgencia política pura. Ahora bien, para entender esta obra revolucionaria, debemos comenzar por el contexto en que surge. Sobre la revolución emerge en 1963 como respuesta a una pregunta que torturaba a Hannah Arendt desde su experiencia del colapso europeo. ¿Existe realmente algo llamado revolución, o todo cambio político es simplemente violencia que redistribuye poder sin crear libertad auténtica? Observemos esto sin prejuicios previos. En 1963, el mundo estaba dividido entre dos superpotencias que habían surgido de procesos revolucionarios: Estados Unidos, producto de la Revolución de 1776, y la Unión Soviética, resultado de la Revolución de 1917. Ambas reclamaban legitimidad revolucionaria, ambas prometían libertad, pero los resultados eran absolutamente opuestos. Una había creado instituciones que permitían participación política ciudadana, la otra había producido el sistema más totalitario de la historia humana. ¿Cómo era posible que procesos aparentemente similares, derrocar un orden político existente para crear uno nuevo, produjeran resultados tan contrastantes? La ciencia política convencional no tenía respuesta satisfactoria. Hablaba de factores socioeconómicos, de condiciones históricas específicas, de diferencias culturales, pero no explicaba por qué estos factores producían libertad en un caso y totalitarismo en otro. Arendt se acerca a este fenómeno desde una perspectiva radicalmente diferente. No pregunta por las causas sociológicas o económicas de las revoluciones. Pregunta, ¿qué es exactamente lo que ocurre en el espacio político cuando una revolución está sucediendo? ¿Cuál es la experiencia vivida de quienes participan en procesos revolucionarios auténticos? Su método es fenomenológico.
Examina las revoluciones tal como aparecen en la experiencia de quienes las viven, no tal como las interpretan teorías posteriores. Y este enfoque revela inmediatamente algo sorprendente. Los protagonistas de la Revolución Americana experimentaron algo completamente distinto de lo que vivieron los revolucionarios franceses, rusos o latinoamericanos. Los fundadores americanos describían la experiencia revolucionaria como felicidad pública, la alegría de participar junto a otros en la creación de un mundo político común. Hablaban de estar fundando algo nuevo, no simplemente destruyendo algo viejo. Su vocabulario era arquitectónico. Estaban construyendo un edificio político que podría durar siglos. Los revolucionarios franceses, en cambio, hablaban constantemente de necesidad histórica, de voluntad del pueblo, de enemigos de la revolución que debían ser eliminados. Su vocabulario era bélico. Estaban en guerra contra fuerzas que impedían la liberación popular. ¿Eran estos simplemente diferentes estilos retóricos para describir el mismo fenómeno? Arendt descubre que no. Eran experiencias políticas fundamentalmente diferentes, que producían instituciones diferentes y legados históricos opuestos. La Revolución Americana había creado un espacio público donde ciudadanos podían seguir participando en política después de la Revolución. Los ayuntamientos de Nueva Inglaterra, el sistema federal, la separación de poderes, todas estas instituciones preservaban la posibilidad de acción política ciudadana. La revolución había institucionalizado la experiencia de libertad política que la había generado. La Revolución Francesa había creado un Estado que absorbía toda la energía política de la sociedad. Los ciudadanos franceses pasaron de ser súbditos del rey a ser súbditos de la voluntad general, representada por el Estado revolucionario. No tenían espacios institucionalizados para participación política directa. La revolución había destruido la experiencia de libertad política que originalmente la había inspirado. Aquí Arendt identifica el problema fundamental. La mayoría de las revoluciones modernas confunden liberación con libertad. Liberación es un proceso negativo, liberarse de opresión, de dominación, de condiciones intolerables. Libertad es un proceso positivo, crear espacios donde los seres humanos pueden actuar juntos como ciudadanos. Esta distinción no es semántica, es política en el sentido más profundo, porque liberación puede ser lograda por cualquier fuerza suficientemente poderosa, un ejército, un partido, un líder carismático. Pero libertad solo puede ser creada por ciudadanos actuando concertadamente en espacios públicos. La historia de América Latina ilustra perfectamente esta diferencia. Nuestras independencias del siglo XIX fueron procesos de liberación. Nos liberamos del dominio colonial español. ¿Pero crearon libertad política? ¿Establecieron espacios donde ciudadanos comunes pudieran participar en la configuración de sus sociedades? La respuesta mayoritariamente es no. Crearon estados independientes controlados por élites criollas que reprodujeron patrones de dominación colonial bajo formas republicanas. Los ciudadanos seguían siendo espectadores de decisiones tomadas por otros. Las revoluciones del siglo XX repitieron el patrón. La Revolución Mexicana liberó al país del porfiriato, pero creó un sistema de partido único que duró 70 años. La Revolución Cubana liberó a Cuba de Batista, pero estableció un régimen que eliminó toda participación política independiente. ¿Por qué ocurre esto sistemáticamente? Arendt descubre que cuando los revolucionarios confunden liberación con libertad, inevitablemente priorizan la eficacia de la liberación sobre la preservación de espacios de libertad. Y la eficacia de la liberación requiere concentración de poder, mientras que la libertad política requiere distribución de poder. Esta es la paradoja central que sobre la revolución desentraña. Las revoluciones que más exitosamente logran liberación son precisamente las que menos probabilidad tienen de crear libertad duradera. Pero para comprender realmente sobre la revolución, debemos eliminar 3 prejuicios interpretativos que distorsionan el análisis político desde el siglo XVIII: el prejuicio de la necesidad histórica, el prejuicio de la cuestión social y el prejuicio de la voluntad soberana. El primer prejuicio, la necesidad histórica,
asume que las revoluciones ocurren porque las condiciones socioeconómicas las hacen inevitables. Según esta interpretación, las revoluciones son respuestas automáticas a contradicciones del sistema anterior, cuando la miseria popular alcanza niveles intolerables, cuando las élites no pueden seguir gobernando como antes, cuando las fuerzas productivas entran en conflicto con las relaciones de producción. Esta interpretación convierte las revoluciones en procesos naturales similares a erupciones volcánicas o terremotos. Los seres humanos aparecen como víctimas o beneficiarios de fuerzas históricas que los superan, no como agentes que crean conscientemente nuevas realidades políticas. Arendt rechaza completamente esta perspectiva. Las revoluciones auténticas no son resultado de necesidad histórica, sino de acción política libre. Surgen cuando grupos de personas deciden conscientemente crear algo nuevo en el mundo, no cuando las condiciones los obligan a reaccionar contra lo intolerable. La evidencia está en las propias revoluciones. La Revolución Americana no fue generada por miseria económica. Las colonias americanas tenían mejor nivel de vida que la mayoría de súbditos europeos. Fue generada por colonos que decidieron que querían participar políticamente en las decisiones que afectaban sus vidas. El segundo prejuicio, la cuestión social, asume que el objetivo central de las revoluciones debe ser resolver problemas de pobreza, desigualdad e injusticia socioeconómica. Según esta interpretación, las revoluciones auténticas son aquellas que mejoran las condiciones materiales de las masas populares. Este prejuicio hace que evaluemos revoluciones según criterios de redistribución económica en lugar de criterios de creación de libertad política. Una revolución que establece dictadura pero mejora servicios sociales es considerada más exitosa que una revolución que preserve participación ciudadana pero mantenga desigualdades económicas. Arendt argumenta que esta perspectiva malentiende fundamentalmente qué hacen las revoluciones. Las revoluciones no son programas de desarrollo social, sino eventos de fundación política. Su objetivo no es resolver la cuestión social, sino crear espacios donde ciudadanos pueden actuar como tales. Esto no significa que Arendt sea indiferente a la pobreza o la desigualdad. Significa que comprende que los problemas sociales requieren soluciones técnicas y administrativas, mientras que las revoluciones crean instituciones políticas. Confundir ambos niveles destruye tanto la efectividad de las políticas sociales como la autenticidad de la acción revolucionaria. La historia de América Latina demuestra las consecuencias de esta confusión. Cuando las revoluciones priorizan resolver la cuestión social, tienden a concentrar poder en estados que pueden implementar reformas masivas rápidamente. Pero esta concentración de poder destruye los espacios de participación ciudadana que darían legitimidad política auténtica a las reformas. El resultado son regímenes que pueden mejorar indicadores socioeconómicos, pero que reducen a los ciudadanos a beneficiarios pasivos de políticas decididas tecnocráticamente. Los beneficiarios pueden estar mejor materialmente, pero han perdido la capacidad de participar como agentes políticos en la configuración de sus sociedades. El tercer prejuicio, la voluntad soberana, asume que las revoluciones auténticas expresan la voluntad del pueblo que debe imponerse sin limitaciones institucionales. Según esta interpretación, cualquier restricción a la voluntad popular revolucionaria es traición a la revolución. Este prejuicio produce la tendencia totalitaria presente en la mayoría de las revoluciones modernas. Si la revolución expresa la voluntad del pueblo, entonces cualquier oposición a la revolución es oposición al pueblo. Y cualquier institución que limite el poder revolucionario está limitando la soberanía popular. Arendt demuestra que este razonamiento destruye exactamente lo que las revoluciones auténticas deben crear: espacios donde diferentes perspectivas políticas pueden coexistir y competir. La voluntad soberana es por definición unitaria, no puede tolerar pluralidad de opiniones. Pero la libertad política es por definición plural, solo existe cuando diferentes perspectivas pueden expresarse y confrontarse públicamente. La Revolución Francesa ejemplifica perfectamente este problema. Comenzó con la experiencia auténtica de libertad política en los Estados Generales, donde representantes de diferentes sectores deliberaban públicamente sobre el futuro de Francia. Pero cuando los revolucionarios comenzaron a hablar de voluntad general y enemigos del pueblo,
Eliminaron gradualmente toda pluralidad política hasta llegar al terror. El terror no fue una desviación de la lógica revolucionaria francesa, fue su culminación lógica, porque si existe una voluntad del pueblo objetivamente identificable, entonces quienes se oponen a esa voluntad están objetivamente equivocados y deben ser eliminados para permitir que la revolución auténtica se realice. Estos tres prejuicios no son simplemente errores teóricos, son tendencias prácticas que destruyen revoluciones desde adentro. Cuando los revolucionarios creen que están cumpliendo necesidad histórica, dejan de sentirse responsables por las consecuencias de sus acciones. Cuando priorizan la cuestión social sobre la creación política, sacrifican libertad por eficiencia. Cuando invocan voluntad soberana, eliminan la pluralidad que hace posible la política auténtica. Eliminar estos prejuicios no significa volverse conservador o antirrevolucionario. Significa recuperar la comprensión de qué hace que una revolución sea auténticamente revolucionaria, la capacidad de crear espacios donde seres humanos pueden actuar juntos como ciudadanos libres. Liberada de prejuicios ideológicos, la obra de Arendt revela los elementos estructurales que distinguen revolución auténtica de rebelión o golpe de Estado. Estos elementos no son ideales abstractos, sino características observables en procesos históricos específicos. El primer elemento estructural es la experiencia de fundación. Las revoluciones auténticas no solo destruyen un orden político existente, también crean uno nuevo. Pero crear aquí tiene un significado específico. Significa establecer instituciones que permitan a futuros ciudadanos participar en política igual que los fundadores están participando durante el proceso revolucionario. Los revolucionarios americanos comprendieron esto intuitivamente. Su preocupación central no era eliminar la dominación británica, sino establecer instituciones que preservaran la experiencia de libertad política que estaban viviendo durante la revolución. Por eso dedicaron años a diseñar constituciones, sistemas federales y separación de poderes. Sabían que si no institucionalizaban la experiencia revolucionaria, los ciudadanos postrevolucionarios quedarían excluidos de la política exactamente como habían estado excluidos bajo dominación británica. La revolución habría cambiado los dominadores, pero no habría creado libertad auténtica. La mayoría de las revoluciones modernas fracasan precisamente en este punto. Los revolucionarios se concentran tanto en destruir el orden anterior que no diseñan instituciones para preservar la experiencia política que los llevó a la revolución. O diseñan instituciones puramente instrumentales, aparatos para gobernar eficientemente, pero no espacios para participación ciudadana continuada. El segundo elemento estructural es la emergencia de consejos. Arendt descubre un patrón fascinante. En todas las revoluciones auténticas emergen espontáneamente órganos de participación directa que ella llama consejos. Estos aparecen bajo nombres diferentes: ayuntamientos coloniales americanos, secciones parisienses de 1789, soviets rusos de 1905 y 1917, consejos obreros húngaros de 1956, pero tienen características estructurales idénticas. Los consejos son espacios donde ciudadanos comunes pueden participar directamente en deliberación y decisión política. No son órganos representativos, sino participativos. No canalizan demandas hacia autoridades, sino que constituyen autoridades temporales donde quienes participan ejercen poder político real. La experiencia de participar en consejos es exactamente lo que Arendt llama libertad política. Los participantes descubren que pueden actuar junto a otros para crear realidades nuevas. Experimentan su propia capacidad de acción política, no simplemente su capacidad de influir sobre quienes tienen poder real. Pero aquí aparece la tragedia recurrente. Los consejos tienden a ser eliminados por las instituciones revolucionarias oficiales. Los partidos revolucionarios, los estados revolucionarios, las vanguardias revolucionarias ven los consejos como amenazas a la unidad revolucionaria o como obstáculos a la eficiencia gubernamental. En la Revolución Rusa, los bolcheviques eliminaron sistemáticamente los soviets que habían hecho posible la revolución. En las revoluciones del siglo XX latinoamericano,
Los partidos revolucionarios absorbieron o eliminaron los órganos de participación popular que habían emergido durante los procesos de cambio. ¿Por qué ocurre esto sistemáticamente? Porque los consejos representan poder popular directo, mientras que los partidos y estados revolucionarios representan poder popular mediado. Y el poder mediado tiende a eliminar el poder directo para consolidar su propia posición. El tercer elemento estructural es la distinción entre liberación y libertad. Esta distinción no es meramente conceptual, corresponde a fases diferentes del proceso revolucionario que requieren capacidades políticas diferentes. La fase de liberación requiere unidad, disciplina y eficacia. Los revolucionarios deben actuar coordinadamente para eliminar el régimen anterior. Esta fase privilegia la acción instrumental, identificar objetivos específicos y desarrollar medios eficaces para lograrlos. La fase de libertad requiere pluralidad, deliberación y creación institucional. Los revolucionarios deben actuar como ciudadanos diversos que crean juntos un mundo político común. Esta fase privilegia la acción comunicativa, revelar diferentes perspectivas y construir consensos que permitan convivencia política. El problema es que las capacidades requeridas para liberación exitosa son opuestas a las capacidades requeridas para creación de libertad. Los líderes más efectivos para organizar insurgencia tienden a ser los menos capaces de facilitar deliberación ciudadana. Las organizaciones más disciplinadas para derrotar regímenes anteriores tienden a ser las menos tolerantes de diversidad política post-revolucionaria. Esta contradicción explica por qué tantas revoluciones exitosas en la liberación fracasan en la creación de libertad. Los revolucionarios que logran derrocar regímenes anteriores no pueden o no quieren abandonar los métodos que los llevaron al éxito durante la liberación. En América Latina hemos visto este patrón repetirse. Movimientos que logran unidad impresionante para derrocar dictaduras o regímenes oligárquicos, pero que inmediatamente se fragmentan o se autoritarizan cuando deben construir instituciones post-revolucionarias. ¿Te has preguntado por qué las únicas revoluciones duraderas en América Latina han sido precisamente las más autoritarias? ¿Por qué han sido las más exitosas en mantener unidad instrumental post-revolucionaria, pero al precio de eliminar la diversidad política que haría posible libertad auténtica? Si esta comprensión sobre la diferencia entre liberación y libertad te está impactando, significa que tu capacidad de pensamiento político está despertando. Suscríbete para continuar este viaje de comprensión que puede transformar tu forma de ver la política latinoamericana. Y ahora, profundicemos en las implicaciones. El cuarto elemento estructural es la relación con la tradición. Las revoluciones auténticas no rompen completamente con el pasado político, recuperan y actualizan tradiciones de libertad que habían sido suprimidas o deformadas por regímenes autoritarios. Los revolucionarios americanos no inventaron la democracia de la nada. Recuperaron tradiciones de autogobierno que existían en las colonias y las expandieron hacia formas más inclusivas y sistemáticas. Su revolución fue simultáneamente conservadora, preservó tradiciones existentes, e innovadora, las expandió hacia posibilidades nuevas. Pasemos ahora a examinar las implicaciones más profundas de esta comprensión arendtiana. La comprensión arendtiana de la revolución auténtica tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la condición humana en la modernidad. Porque las revoluciones no son simplemente eventos políticos excepcionales, son momentos donde se revela la capacidad humana fundamental de crear mundos políticos nuevos. Esta capacidad, que Arendt llama acción, es lo que distingue a los seres humanos de otras especies. Los animales pueden reaccionar a su ambiente, pueden modificar su comportamiento, pueden incluso usar herramientas. Pero solo los seres humanos pueden crear instituciones que permitan a generaciones futuras vivir en mundos diferentes de los que heredaron. La acción humana auténtica tiene tres características que las revoluciones revelan con máxima claridad: natalidad, pluralidad y duración. Natalidad es la capacidad humana de comenzar algo nuevo en el mundo. Cada ser humano nace con potencial de iniciar procesos que no existían antes. No somos simplemente productos de fuerzas históricas que nos preceden, somos agentes capaces de interrumpir esas fuerzas y crear trayectorias nuevas.
Las revoluciones auténticas son momentos de natalidad colectiva. Grupos de personas deciden conscientemente que no van a seguir reproduciendo patrones políticos heredados. Van a crear algo que no existía antes, nuevas formas de convivencia, nuevas instituciones, nuevas posibilidades de acción política. Pero la natalidad humana es frágil. Puede ser suprimida por condiciones que reducen a los seres humanos a funcionarios de sistemas que los preceden. Cuando las personas viven exclusivamente como trabajadores, consumidores o súbditos, su capacidad de acción se atrofia. Pueden seguir siendo biológicamente humanos, pero pierden lo que Arendt considera específicamente humano, la capacidad de actuar. La modernidad ha creado condiciones que sistemáticamente suprimen la natalidad. Las sociedades modernas están organizadas para maximizar eficiencia productiva y bienestar material, no para crear espacios de acción política. Los ciudadanos modernos tienen libertades civiles y derechos sociales, pero muy pocas oportunidades de participar realmente en la configuración de sus sociedades. Esta situación crea lo que Arendt llama superfluidad humana, personas que son económicamente productivas y socialmente integradas, pero políticamente irrelevantes. Su existencia no afecta en nada las decisiones que determinan las condiciones en que viven. Las revoluciones auténticas son momentos donde la superfluidad se interrumpe temporalmente. Las personas comunes descubren que pueden afectar el curso de los eventos históricos. Experimentan su propia significancia política. Pluralidad es la condición de que cada ser humano es único, pero puede actuar junto a otros. No somos átomos aislados ni células de organismos colectivos. Somos seres distintivos que pueden crear mundos comunes con otros seres distintivos. La pluralidad es lo que hace posible la política auténtica. Si fuéramos todos idénticos, no habría necesidad de deliberación, cualquiera podría decidir por todos. Si fuéramos completamente diferentes, no habría posibilidad de entendimiento, cada uno viviría en su mundo privado. Pero somos suficientemente diferentes para tener perspectivas distintas y suficientemente similares para poder comunicarnos y actuar juntos. Esta condición intermedia es lo que permite tanto conflicto político productivo como consenso político auténtico. Las revoluciones auténticas revelan la pluralidad humana porque requieren que personas con perspectivas diferentes deliberen juntas sobre cómo organizar su mundo común. No pueden simplemente imponer una perspectiva sobre otras, deben crear consensos que respeten diferencias. Pero la modernidad tiende a suprimir la pluralidad bajo dos formas aparentemente opuestas, la atomización liberal y la uniformización totalitaria. La atomización reduce la política a agregación de preferencias individuales. La uniformización reduce la política a expresión de voluntad colectiva unificada. Ambas eliminan la experiencia específicamente política de pluralidad en unidad, actuar juntos a pesar de, y a través de, diferencias. Duración es la capacidad humana de crear instituciones que preserven posibilidades de acción para generaciones futuras. Los seres humanos no solo pueden actuar, pueden crear condiciones que permitan a otros actuar después de ellos. Esta capacidad se manifiesta máximamente en las revoluciones auténticas, que no solo resuelven problemas del presente, sino que establecen marcos institucionales que permiten a futuros ciudadanos enfrentar problemas que aún no existen. Los fundadores americanos sabían que no podían prever todos los desafíos que enfrentarían las generaciones futuras, pero podían crear instituciones que preservaran la capacidad de acción política necesaria para que futuras generaciones pudieran enfrentar sus propios desafíos. La duración institucional no es conservadurismo. Es precisamente lo contrario, crear condiciones que permitan cambio auténtico en el futuro. Las instituciones durables no son aquellas que preservan contenidos específicos, sino aquellas que preservan capacidades de acción. Pero la modernidad ha desarrollado dos concepciones de duración que destruyen la acción política, la duración técnica y la duración burocrática. La duración técnica busca crear sistemas tan eficientes que funcionen automáticamente, sin necesidad de intervención humana continua. La duración burocrática busca crear procedimientos tan detallados que eliminen discrecionalidad humana.
Ambas formas de duración convierten las instituciones en máquinas que funcionan independientemente de la acción humana. Pueden ser muy estables y eficientes, pero eliminan exactamente lo que deberían preservar: espacios donde las personas pueden actuar como ciudadanos. Las implicaciones de esta comprensión para América Latina son profundas. Nuestras sociedades han oscilado entre revoluciones que prometían libertad pero creaban nuevas formas de dominación, y reformas que preservaban estabilidad pero eliminaban posibilidades de participación auténtica. ¿Es posible una tercera vía? ¿Podemos crear procesos de cambio que simultáneamente generen transformación social necesaria y preserven espacios de libertad política? La respuesta arendtiana es sí, pero solo si distinguimos claramente entre problemas técnicos que requieren soluciones expertas y problemas políticos que requieren deliberación ciudadana. Y solo si creamos instituciones que permitan participación política auténtica sin sacrificar capacidad de acción colectiva efectiva. Esto no es simplemente una cuestión de diseño institucional. Es una cuestión de recuperar la comprensión de qué significa ser humano en sentido político, seres capaces de crear mundos nuevos actuando juntos a pesar de diferencias. Para cerrar, debemos reconocer que Sobre la Revolución no es un libro sobre eventos históricos pasados. Es un manual de diagnóstico para ciudadanos que necesitan distinguir entre procesos de cambio auténticos y simulacros de transformación. La comprensión fundamental que Arendt nos entrega es que las revoluciones auténticas no ocurren cuando las condiciones se vuelven intolerables, sino cuando grupos de personas deciden conscientemente que quieren vivir como ciudadanos, no como súbditos. Y que esta decisión solo puede realizarse creando espacios donde la libertad política sea posible, no solo prometida. La diferencia entre revolución y rebelión no es una distinción académica. Es la diferencia entre procesos que multiplican la capacidad humana de acción política y procesos que simplemente redistribuyen poder concentrado. Es la diferencia entre movimientos que crean instituciones participativas y movimientos que crean aparatos eficientes de dominación. En América Latina, esta distinción es urgencia política inmediata, porque estamos viviendo un momento donde múltiples procesos de cambio están ocurriendo simultáneamente, desde movimientos sociales emergentes hasta transformaciones electorales, desde protestas ciudadanas hasta reformas constitucionales. Y todos estos procesos reclaman legitimidad revolucionaria. Pero ¿cuáles están creando realmente espacios de libertad política? ¿Cuáles están multiplicando la capacidad ciudadana de participar en la configuración de nuestras sociedades? ¿Cuáles están preservando la pluralidad política que hace posible la democracia auténtica? Tu capacidad de responder estas preguntas usando criterios arendtianos puede determinar si los próximos años en América Latina van hacia expansión de libertad política o hacia nuevas formas de concentración de poder que utilizan vocabulario democrático para legitimarse. Durante los próximos días, observa los movimientos de cambio político que están ocurriendo en tu país. Pregúntate, ¿están creando espacios donde ciudadanos comunes pueden participar en deliberación y decisión política, o están simplemente movilizando apoyo para líderes que tomarán decisiones por otros? Identifica los espacios de participación política más cercanos a tu experiencia inmediata. Pueden ser organizaciones vecinales, asambleas estudiantiles, consejos comunitarios, movimientos locales. Evalúa si estos espacios están funcionando como consejos en el sentido arendtiano, permiten que los participantes ejerzan poder político real, o simplemente canalizan demandas hacia autoridades que mantienen poder de decisión. Participa conscientemente en al menos un espacio donde puedas experimentar la diferencia entre ser espectador de decisiones políticas y ser agente de creación política. Puede ser desde participar en una asamblea hasta ayudar a organizar una iniciativa comunitaria. Lo crucial es experimentar la diferencia entre influir sobre el poder y ejercer poder junto a otros. Esta experiencia práctica de libertad política es insustituible. Puedes leer sobre democracia durante años, pero solo comprendes realmente qué significa cuando participas en crear algo nuevo junto a personas que tienen perspectivas diferentes de las tuyas. Solo entonces entiendes por qué Arendt insistía en que la libertad política no es un ideal abstracto, sino una experiencia concreta que transforma a quienes la viven. La condición de la libertad es la liberación,
pero el objetivo de la liberación es la constitución de la libertad. Esta frase de Arendt contiene la clave para entender por qué la mayoría de las revoluciones fracasan. Confunden medios con fines, liberación con libertad, destrucción de dominación con creación de espacios políticos auténticos. Tu capacidad de distinguir revolución auténtica de rebelión destructiva te convierte en analista político más sofisticado que la mayoría de comentaristas que dominan medios latinoamericanos. Pero esta comprensión es solo el primer paso de un viaje que puede transformar completamente tu forma de ver la política. Porque ahora que comprendes el marco conceptual general de Sobre la Revolución, podemos explorar la distinción más importante que Arendt desarrolla en toda la obra, la diferencia exacta entre revolución y rebelión, y por qué esta diferencia determina literalmente el destino de los pueblos. En nuestro próximo encuentro con Arendt, descubrirás por qué algunos movimientos de cambio político crean libertad duradera mientras otros producen nuevas formas de dominación que pueden ser incluso más opresivas que los regímenes que reemplazan. Aprenderás a identificar las señales tempranas que permiten predecir si un proceso de cambio va hacia revolución auténtica o hacia rebelión destructiva. Y comprenderás por qué esta capacidad de diagnóstico político puede ser la habilidad ciudadana más importante que puedes desarrollar en América Latina de 2024. Esta obra explica todo cambio político, pero ¿sabes cuál es la diferencia fatal entre revolución y rebelión?